que las causas, para que tengan muy claro cómo diferenciar entre estos dos, no solo con un paciente, sino también en la parte teórica. Y para acabar, vamos a ver dos casos y un Kahoot de unas 5 preguntas, donde vamos a discutir el porqué de cada respuesta en los casos y también en las respuestas del Kahoot, que van a ser de la teoría de esta presentación. Entonces, antes de hablar en sí de la patología de estos dos síndromes, vamos a recordar un poco de lo que es la histología y lo que es la anatomía. Entonces, primero, denme un segundo. Ya. Entonces, aquí lo que podemos ver va a ser la unidad funcional, que es el glomérulo. Entonces, vamos a ir de superior a inferior. Podemos ver lo que es el túbulo distal. Vamos a ver la parte de la vasculatura, que son las dos arteriolas, que nosotros sabemos, la aferente, que es la de entrada, y la eferente, que es la de salida. Ya en la parte central vamos a ver lo que es la cápsula de Bowman. Aquí el espacio de color blanco, el espacio de Bowman. Y vamos a ir en la parte de adentro. Entonces, de afuera hacia adentro, vemos aquí lo que son los pedicelos, a veces también llamados como los pies de los podocitos, y estas células mucho más grandes, los podocitos. En la parte de aquí seguimos viendo la línea celeste o azul. Esto sigue el diagrama de lo que es la membrana glomerular. Y por último, aquí también tenemos lo que es la arteriola con las características que son las fenestraciones que podemos ver aquí, estos espacios. Y por último, en la parte de aquí, las células del mensajio. Y por último, la matriz extracelular. Entonces, ¿por qué tenemos que recordar esto? Es porque este síndrome lo que va a hacer es afectar principalmente al riñón. Entonces, al conocer nosotros la estructura del riñón y saber las enfermedades que lo afectan, nosotros también podemos ver la parte fisiológica. Y si comprendemos la fisiología, podemos saber cuál es la patología y, por tanto, cuál sería la clínica de nuestro paciente. Entonces, esta es la parte anatómica. Y en cuanto a la parte fisiológica, aquí tenemos las funciones del riñón. Entonces, la más básica, la producción de orina y también la excreción de todos los productos de desecho de los procesos metabólicos que se dan en el riñón, en el hígado y en otras partes del cuerpo, la regulación de electrolitos y la osmolalidad sérica, otra muy importante, el equilibrio ácido-base, la producción y la secreción de hormonas importantes como es la eritropoyetina, la renina, el calcitriol y por último también las prostaglandinas y por último el mantenimiento de la homeostasis de la glucosa. Entonces, al saber cuáles son las funciones del riñón, nosotros podemos entender que si hay algo que afecte la membrana o la fisiología del riñón, vamos a tener una alteración en todas estas funciones. Y eso es lo que nosotros vamos a ver con el síndrome nefrótico y nefrítico. Entonces, en esta imagen, otra vez es un poquito más clara este diagrama. Tenemos las dos arteriolas, la aferente, que es la de entrada. De aquí tenemos la eferente. Podemos ver aquí lo que ya va para la parte de los túbulos, todo lo que se excreta. Aquí la parte de la filtración, lo que ya vimos en la imagen anterior, todo lo que son los podocitos, el espacio de Bowman, etc. Entonces, primero vamos a hablar del síndrome nefrótico. Y vamos a comenzar por su nombre. La palabra síndrome significa que es un conjunto de características clínicas que se van a presentar en común, y a ese conjunto de características clínicas nosotros lo denominamos síndrome nefrótico. Entonces, el primero va a ser la proteinuria, que tiene un rango específico que a veces le denominan rango de proteinuria nefrótico, el cual va a ser 3,5 gramos en las 24 horas. Y al síndrome nefrótico lo vamos a definir como este rango de proteínas más la hipoalbuminemia, que ya vamos a ver cómo se forma, y por último el edema que nosotros vemos en el paciente. Entonces, ¿qué es lo que causa esta enfermedad? Como muchas otras patologías en medicina, tenemos causas primarias y causas secundarias. Las causas primarias van a ser enfermedades que afecten directamente al órgano específico de la patología, en este caso el riñón, y como secundarias, enfermedades que como consecuencia de estas se va a dar el síndrome nefrótico. Entonces, entre las causas primarias vamos a hablar solo de estas tres: la enfermedad de cambios mínimos, la glomerulosclerosis segmental focal y por último la nefropatía membranosa. Y en cuanto a las causas secundarias, tenemos la nefropatía diabética, la nefropatía amiloidea y por último la nefritis lúpica.
Entre todas estas, todos podemos decir que la causa más común, la más prevalente y la que más se va a dar va a ser la nefropatía diabética. ¿Por qué? Porque la diabetes es una de las, si no la enfermedad metabólica con mayor prevalencia, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Entonces, hablando un poquito más de la etiología, esto les he resumido. ¿Por qué? Porque cada una de estas enfermedades tiene una etiología, una fisiopatología, un tratamiento y una clínica específica, pero todas estas comparten que van a desarrollar el síndrome nefrótico. Entonces, aquí les he destacado cosas que no tienen que olvidarse de cada una. La primera, la enfermedad de cambios mínimos, es una enfermedad que se va a dar en niños. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Casi siempre o la mayoría de los casos es idiopática y de no ser así podemos tener como causales a los AINES, a una infección o también se asocia al linfoma de Hodgkin. En cuanto a la esclerosis segmentaria focal, esta se va a dar primero en adultos. La 2 y la 3 es las principales causas en adultos. La diferencia es el lugar. Esta tiene mayor prevalencia en afroamericanos y en hispanos. La principal causa, igual que la anterior, va a ser idiopática, pero si no, la podemos asociar al uso o consumo de heroína, infecciones por VIH o obesidad masiva. La nefropatía membranosa, en cambio, también se da en adultos, pero tiene mucha mayor prevalencia en Europa. La principal causa o como causa primaria tenemos los anticuerpos anti-PLA2R, que vamos a ver un poco más adelante, y como secundaria, igual, infecciones. Se asocia principalmente al virus de la hepatitis B, de la hepatitis C, infecciones por sífilis, lupus eritematoso sistémico y también el consumo prolongado o el abuso de AINES. Como ya dijimos antes, la nefropatía diabética, esta igual es una enfermedad completamente aparte, pero es la principal causa que vamos nosotros a ver para desarrollar el síndrome nefrótico. Y por último, la nefropatía amiloidea, que vamos a ver principalmente en ancianos, y esto se asocia a infecciones como es la tuberculosis o la artritis reumatoidea. Entonces, ¿cómo se da el síndrome nefrótico? Esta parte de aquí es básicamente un resumen de todo lo que está en el libro, entonces yo les voy a ir explicando con la imagen. Como ya vimos en las imágenes del comienzo, tenemos una arteriola aferente, una arteriola eferente, todo lo que es el conjunto de los túbulos y también ya lo que es en sí el glomérulo. Entonces, cuando nosotros tenemos alguna de las enfermedades que ya vimos, todas estas enfermedades lo que van a hacer es dañar la parte del glomérulo, principalmente la membrana glomerular. Entonces, esta membrana, como ya vimos, tiene algunos componentes, como pueden ser los podocitos, la cápsula, el, la parte vascular, como es el endotelio, etcétera. Entonces, cuando se daña cualquiera de estos o en general todo esto, lo que va a hacer es que haya un fallo en las funciones que vimos, lo que es la filtración, la excreción, la formación de orina, las enzimas, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como hay un fallo en la filtración, sea por el daño o la inflamación, las proteínas van a poder salir libremente por todo lo que es el glomérulo, pasan a los túbulos y esto se elimina. Entonces a eso nosotros denominamos proteinuria. Y como ya vimos, el rango específico para síndrome nefrótico es superior a 3.5 gramos por 24 horas. Entonces, cuando tenemos esta pérdida de proteínas, nos va a dar tres cosas. La primera, que es una pérdida masiva de proteínas, también llamada pérdida masiva proteinuria. La otra es que puede o no presentarse hematuria, es decir, la presencia en sangre la presencia de sangre en la orina. Esta puede ser macro o microscópica. Macroscópica cuando hay un cambio en el color de la orina y microscópica cuando podemos ver en exámenes como el sedimento urinario. Y por último, también hay una pérdida de las inmunoglobulinas. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que estas inmunoglobulinas también son proteínas. Esta pérdida específica de inmunoglobulinas va a hacer que nuestro paciente tenga mayor riesgo de infección. Ahora, hablando específicamente de esta pérdida de las proteínas, ¿a qué va a llevar? Como perdemos las proteínas en la orina, quiere decir que a nivel sanguíneo también vamos a tener una disminución de las mismas y a eso denominamos hipoproteinemia. Cuando tenemos esto, sirve como estímulo y eso activa al hígado. El hígado lo que va a hacer es dar un mecanismo de compensación al crear mayor número de proteínas y los productos metabólicos que este produce. Y eso lo que va a hacer es que haya mayor colesterol. Como podemos ver aquí, es mayor colesterol, también aumenta el LDL, los triglicéridos y las lipoproteínas. Esto, como les menciono, como un mecanismo de compensación por la pérdida de proteínas.
Ahora, esta pérdida de proteínas y el nivel bajo de proteínas en sangre también va a afectar a la presión que se asocia a las proteínas, es decir, la presión oncótica o la presión coleidosmótica. Esto lo que va a hacer es disminuir esta presión y va a causar una redistribución de todo lo que es líquidos y los electrolitos al intersticio. Y esto nos da en la parte clínica el edema. Pero no solo el edema. El hecho de que haya una redistribución de los líquidos y de los electrolitos también va a dar como resultado una disminución del retorno venoso y por lo tanto esto también llega a afectar al riñón porque la parte fisiológica, el riñón controla el 20% del gasto cardíaco. Entonces, esto se da una disminución en el flujo sanguíneo y por lo tanto una disminución en la tasa de filtración glomerular, que yo como ya vimos, sigue empeorando por el hecho de que hay un daño en el riñón y en el glomérulo. Entonces, al tener toda esta baja en lo que es el retorno venoso, necesitamos volver a activar. ¿Y qué es lo que se activa? Es la producción de renina. La producción de renina lo que va a hacer es activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona y esto va a llevar a una retención de agua y sodio. Pero esto lo que va a hacer es ayudar a que se siga dando el síndrome nefrótico porque promueve o sigue manteniendo la producción del edema. Entonces, como ya vimos la parte patofisiológica, las manifestaciones clínicas también ya las hemos ido mencionando. Primero, la proteinuria masiva, que ya hemos dicho este rango. El edema, que casi siempre, como podemos ver en la imagen, empieza a nivel periorbital y luego a nivel periférico, es decir, en miembros, como podemos ver aquí en miembro inferior. Pero aparte de eso, la distribución del líquido también puede ir a otros lados. Eso es a nivel pleural o a nivel pericárdico y en ese caso el paciente puede presentarse con un derrame de cualquiera de estos dos órganos. También puede presentarse con ascitis y en casos severos podemos ver el anasarca, que es el edema pero a nivel total del cuerpo. La otra es la hipoalbuminemia, que como ya vimos se sigue perdiendo las proteínas y una de las que más se pierde va a ser la albuminemia, es por eso que a nivel sanguíneo tenemos una disminución de este valor. Y la hiperlipidemia, que igual como ya vimos, el hígado va a dar un mecanismo de compensación y va a crear más colesterol y más lípidos y es por eso que cuando hacemos los exámenes tenemos hiperlipidemia. Todo esto también va a dar estado de hipercoagulabilidad y eso nos da que los pacientes tengan un mayor riesgo de trombosis o eventos embólicos. Los más conocidos va a ser la embolia pulmonar o la trombosis venosa profunda. El riesgo de infección también se explicó en la patofisiología. La pérdida de proteínas también va a ser una pérdida de las inmunoglobulinas y esto hace que el paciente tenga mayor riesgo de infección. La hipertensión por este mecanismo, el último que es la retención de agua y sodio que puede dar el edema y en algunos casos la hipertensión. Y por último también los síntomas de hipocalcemia. Como ya dijimos, se pierden proteínas, pero también como se afecta la membrana, se pueden perder los electrolitos y esto es lo que nosotros vamos a tener. Como ejemplo, en la parte clínica, la tetania, las parestesias o los espasmos musculares. Y por último, los síntomas de la enfermedad causal. Como ya vimos, la principal causa de síndrome nefrótico va a ser la diabetes, entonces también podemos ver la clínica de esa enfermedad o de otras enfermedades como es el lupus, como por ejemplo vemos aquí el rash característico en alas de mariposa. Entonces, una vez que ya tenemos la clínica, ¿cómo nosotros confirmamos todo esto? La primera va a ser la confirmación del rango nefrótico que ya venimos diciendo anteriormente, que pueden hacerse primero con las tiras reactivas que podemos ver aquí en la imagen. Esta prueba es de tipo cualitativa, ya que no nos da el valor de más de 3.5, sino que nos indica con cruces. Entonces, en estas tiras lo que nos va a dar es 3 cruces o más. En algunos casos también se puede ver la hematuria, pero no siempre, y cuando está presente puede ser asociada a una infección. Cuando hacemos la proteína cuantitativa, se llama la proteína en 24 horas, esta ya nos da el valor que necesitamos, entonces con esto también nosotros confirmaríamos. La otra prueba que podemos hacer es la del sedimento urinario y aquí es lo que se caracteriza primero porque haya una lipiduria, los cilindros grasos que podemos ver aquí
Esta de aquí que estoy señalando se llama el signo de cruz de Malta. Esto se ve en las muestras bajo una luz polarizada y esto también nos indica que hay cilindros grasos. Como ya venimos diciendo, la hematuria o la acantosis, que es cuando hay una deformidad de los glóbulos rojos y aparecen estas salientes puntiagudas, y también los cilindros de las células de los glóbulos rojos. Todo esto nos va a indicar que hay una glomerulonefritis, es decir, una inflamación concomitante. Esto referente al examen de orina. Aparte de eso, nosotros podemos pedir otras pruebas. Entonces, cuando pedimos una biometría hemática, vamos a ver que tanto el hematocrito como el hemoglobina están elevados. Eso nos indica el estado de hemoconcentración del paciente. Si es que pedimos pruebas de perfil metabólico, vamos a ver que tanto la creatinina como el BUN van a estar elevados, el sodio va a estar disminuido, por lo que ya vimos, proteínas en suero, ya vimos, tenemos una proteinuria, entonces tenemos una proteína total disminuida, la albúmina va a estar disminuida. Y otra de las pruebas que también tenemos que tomar en cuenta son los factores de coagulación, ya que todos estos factores también son proteínas, entonces estos también van a estar disminuidos. Vamos a tener una disminución en la antitrombina 3, en la proteína S, plasminógeno, y vamos a tener en cambio un aumento en el fibrinógeno y en el dímero D. A nivel del perfil lipídico, como ya vimos, el hígado va a ser nuestro mecanismo de compensación, entonces va a haber un aumento de la LDL, de los triglicéridos, del colesterol y por lo tanto todo esto va a estar en hiper, es decir, tenemos un exceso. Como vimos en la primera diapositiva, el riñón también es el encargado de formar algunas enzimas o vitaminas, en este caso la vitamina D, y debido al daño que hay en el riñón, esta prueba va a dar una disminución en los valores normales. Y por último, también los marcadores inflamatorios. Estos pueden estar elevados cuando hay algún estado inflamatorio concomitante o, por ejemplo, procesos como es la vasculitis. Entonces, a nivel clínico, nosotros vamos a diagnosticar con estas pruebas, que es primero las tiras reactivas, la proteína en 24 horas y por último el examen de orina. Y estas que serían las pruebas concomitantes. Pero existen también casos donde nosotros necesitamos hacer una biopsia renal. ¿Por qué? Como vimos, no solo hay enfermedades como la diabetes o la amiloidosis que pueden producir el síndrome nefrótico, sino también glomerulopatías, que afectan exactamente como su nombre dice al glomérulo y nosotros tenemos que identificar y dar un diagnóstico certero de qué tipo de glomerulopatía es y para eso nosotros necesitamos una placa histológica que lo compruebe y el único examen que nos permite hacer eso es la biopsia renal. Entonces, ¿cuándo nosotros debemos pedir una biopsia renal? Primero, pacientes que tienen una proteinuria de más de 1 gramo sobre decilitro, pero en múltiples ocasiones, esto por ejemplo en varias visitas se le hace la prueba y sigue saliendo este valor y es más y más y más. Y la otra y la más común es en pacientes diabéticos. Eh, Aquí lo que se recomienda es que nosotros siempre evaluemos la existencia o la ausencia de retinopatía y de neuropatía, porque en los pacientes diabéticos el síndrome nefrótico es algo que sí se va a dar por el daño microvascular que va a dar esta enfermedad, pero es con el pasar de los años. Y lo que se ha visto es que la retinopatía se suele presentar antes del daño a nivel renal. Entonces, si tenemos un paciente que ya tiene la retinopatía y presenta la clínica de un síndrome nefrótico, podemos también estar pensando en que ya lo desarrolla o lo puede desarrollar. Ya, y antes de pasar ya a la parte histológica para poder diferenciar estas glomerulopatías, esta es una imagen de un glomérulo normal, entonces podemos ver lo que es el polo vascular, las células mesangiales, los capilares, la cápsula de Bowman, el espacio igual de Bowman, que es algo súper importante para poder ver, y lo que es la mácula densa. Entonces, esta enfermedad ya la vimos, estaba en la parte de la etiología, es la enfermedad de cambios mínimos. Como dijimos, esta enfermedad la vamos a pensar principalmente en niños que tengan las manifestaciones clínicas de un síndrome nefrótico. Pero si ustedes miran la placa y la comparan con la que vimos anteriormente, no tienen un montón de diferencia. La parte de la cápsula está bien delimitada, vemos un espacio que está marcado, no vemos una deformación en sí del glomérulo. Entonces, lo que se busca en la placa o lo que nos va a decir el patólogo es que hay un borramiento de los podocitos. Entonces, los podocitos van a estar aquí
Y como podemos ver, aquí es como que hubiera menos. No es una diferencia súper marcada, como dice bien su nombre, son cambios mínimos. Y la otra es probablemente que haya una hipercelularidad en la parte interna del glomérulo. La segunda que vamos a hablar es la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Esta también la vimos en la parte de la etiología y lo que vamos a buscar en la placa, lo que nos va a decir el patólogo es esto, la esclerosis. Entonces, lo que se va a ver es básicamente la acumulación de tejido hialino, lo que nos va a terminar por dar la esclerosis. Y lo que también puede compartir con la anterior enfermedad es el borramiento de los podocitos. Entonces les vuelvo a cambiar la imagen. Entonces aquí pueden ver lo que es la cápsula, el espacio de Bowman. Ya. Y lo que quiero que comparen es cómo se ve el tejido aquí y cómo se ve el tejido en el que está marcado. Entonces lo que podemos ver es la acumulación de, del tejido hialino y también esta hipercelularidad, que es lo que nos marca aquí la placa. La nefropatía membranosa, que es la tercera patología que también vimos en la parte de las causas, esta se va a caracterizar por un engrosamiento de la membrana, pero esta va a ser difuso. Entonces, lo que van a comparar es cómo está pintado con las otras partes. Se engrosa solo en algunas zonas del glomérulo. Como pueden ver, todavía se forma, se puede ver bien lo que es la cápsula de Bowman y el espacio de Bowman. Y no hay mucho de lo que es la hipercelularidad, pero a veces se puede ver eso y también lo que es la inflamación del glomérulo. Y la más común, que es la nefropatía diabética. Entonces aquí lo que el patólogo nos va a reportar o lo que casi siempre se ve son esto de aquí, que es las lesiones o nódulos de Hinsdale-Wilson, que son los que están pintaditos de color celeste. Entonces lo que nosotros vemos aquí es la línea negra que nos va a delimitar lo que es el glomérulo. Podemos ver que el espacio de Bowman ya no está tan marcado ni tan uniforme como vimos en las otras imágenes. También vemos lo que son los nódulos. En esta otra imagen igual, entonces tenemos el glomérulo, aquí de este color igual van a estar pintados los nódulos, e inclusive aquí nos comentaba la imagen que esta es una arteriola donde podemos ver que hay un aumento hay una hipertrofia en lo que es las capas de la arteriola. Y por último, la nefritis lúpica, aquí lo que se busca es las asas que parecen como de alambre. Entonces aquí es justo lo que nos muestra la imagen. Igual como pueden ver, se ve bien lo que es la cápsula de Bowman, el espacio de Bowman, pero la parte característica de esta enfermedad es estas asas que parecen como si fueran alambres. Entonces lo podemos ver aquí y aquí. Una vez que nosotros hemos hecho el tratamiento, el diagnóstico, vamos a ir a la parte del tratamiento, entonces vamos a ir por lo que son los síntomas. El primero que nosotros tenemos que tratar y el que vamos a ver muy marcado en nuestros pacientes va a ser el edema. Entonces, la primera va a ser la restricción dietética de sodio, ya que nosotros al seguir dando sodio vamos a seguir promoviendo a que se mantenga el edema. Se recomienda que eso sea a menos de 3 gramos por día. La otra también la restricción de líquidos, porque como ya vimos, en estos pacientes hay una redistribución del mismo y eso sigue promoviendo el edema. Una de las medidas que se puede hacer es poner a los pacientes en decúbito supino, esto para ayudar a aliviar el edema. En caso de ser necesario, también vamos a aplicar lo que son diuréticos. La primera línea van a ser los diuréticos de asa, como la furosemida. Segunda línea van a ser las tiazidas, como es la metolazona. Y como tercera línea van a ser los diuréticos de asa, pero vía intravenosa, como es la furosemida. En caso de tener una proteinuria, para tratar la proteinuria, perdón, lo que vamos a usar son los IECA, como es el ramipril, o también los ARA o los inhibidores de la enzima, que van a ser como el losartán. Para tratar la dislipidemia vamos a usar las estatinas. Un ejemplo de esta es la atorvastatina. Y como ya vimos, estos pacientes tienen mucho riesgo por el estado de hipercoagulabilidad que tienen. Entonces, por el riesgo de tromboembolia, lo que se puede hacer es dar heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular, como es la enoxaparina. Y por último, recordar que en el diagnóstico que nosotros damos es el síndrome nefrótico, pero este síndrome nefrótico tiene una causa. Entonces, si es que hablamos de que es
una causa primaria, que puede ser cualquiera de las glomerulopatías que ya vimos. Se puede tratar cada una con terapia inmunosupresiva. Esto se puede dar con glucocorticoides o ciclofosfamida o inhibidores de la calcineuria. Y, por ejemplo, si es que es una causa secundaria, como es la diabetes, la amiloidosis o el lupus, tenemos que dar tratamiento y control a esas enfermedades. Entonces, las complicaciones igual en base a la fisiopatología es lo que ya hemos venido viendo. Primero, complicaciones trombóticas, el tromboembolismo arterial o venoso, que como ya mencionamos antes, las dos más comunes es la trombosis venosa profunda o la embolia pulmonar. Y en casos de ser, aparte de estos dos, también puede dar una trombosis venosa renal. Aquí el paciente en la parte clínica se va a presentar con todo lo del síndrome nefrótico y aparte va a haber un dolor en flanco derecho, la hematuria que ya va a ser marcada, una anuria o falla renal en caso de ser bilateral la trombosis, y el diagnóstico lo vamos a hacer con una tomografía o por Doppler. Aparte de eso, también tenemos complicaciones arterioscleróticas, esto porque como ya vimos, el hígado lo que va a hacer es crear mucho más de todos los productos metabólicos. Entonces, todo este metabolismo de los lípidos, más el estado de hipercoagulabilidad en el que están los pacientes, puede ser que lleve a un infarto agudo de miocardio, a un stroke o finalmente a la peor de las complicaciones, una enfermedad renal crónica, que en este caso podría ser más específicamente por la nefropatía membranosa o la glomerulosclerosis focal segmentaria. Entonces, aquí está un resumen de todo lo que tenemos que hacer con los pacientes de síndrome nefrótico. Entonces, la primera, siempre analizar bien el uroanálisis. Recuerden que podemos hacer las tiras reactivas que nos dice solo por cruces, no nos da el valor de más de 3.5 a las 24 horas. Y también el uroanálisis donde ya nos da el valor cuantitativo. La segunda es siempre asegurarnos del diagnóstico diferencial, preguntar por enfermedades crónicas, como ya vimos, diabetes, a veces también igual las infecciones virales, VIH, virus de la hepatitis B, C, etcétera, el uso de medicamentos que dañen directamente al riñón, como ya vimos los AINES. La otra que vamos a hacer es la biopsia del riñón. Como ya vimos, pacientes diabéticos que tienen o aún no han desarrollado la retinopatía, cuando no está claro el diagnóstico de qué glomerulopatía principal es, recordar a los pacientes que las biopsias sí son seguras, pero no es un procedimiento que se les haga a todos los pacientes. Tenemos que recordar que las biopsias son un método diagnóstico invasivo. Y por último, ¿cómo manejamos el edema? Como ya vimos, las medidas, el decúbito supino y la otra, los diuréticos. Ya, entonces, el síndrome nefrítico vamos a asociarle con su nombre, nefrítico y de inflamación. Así es como nos vamos a acordar. En la parte clínica, para definirle a este síndrome, que igual como ya vimos es un conjunto de sintomatología que tienen estos pacientes, es primero la hematuria. En orina nosotros vamos a ver las células o los glóbulos rojos, una proteinuria que se diferencia del síndrome nefrótico por ser menor de 3.5 gramos al día, la presencia de hipertensión, que en el caso del síndrome nefrítico es muy común, el edema, la piuria y la azotemia. Entonces, como podemos ver aquí en esta imagen, siempre acordarnos, síndrome nefrítico, va a haber una inflamación, la hematuria, lo que casi siempre se traduce con la orina de color Coca-Cola. Entonces, al igual que la anterior, la etiología de esta igual hay glomerulopatías específicas, que cada una tiene una patología específica, métodos de diagnóstico específico. Entonces, yo aquí les he resumido las glomerulopatías más comunes y como que las perlas para que se acuerden de cada una. Entonces, la más común va a ser la glomerulonefritis post-estreptocócica. Esto se va a dar por una infección del estreptococo beta hemolítico y esto se ve principalmente en niños. La edad es casi siempre entre 3, 12 años y cabe destacar que la mayoría de veces esta es una infección autolimitada. Entonces, ¿cómo vamos a ver el cuadro? El paciente se presenta a la clínica, a la consulta, después de haber tenido un cuadro de faringitis o una infección cutánea que dio como resultado por el estreptococo beta hemolítico y se presenta con los síntomas que vamos a ver del síndrome nefrítico.
La segunda va a ser la glomerulonefritis membranoproliferativa. Esta también se da principalmente en niños y se asocia a infecciones. Como vimos antes, infecciones del virus de la hepatitis B y de C, el consumo o el abuso de heroína y enfermedades como es el lupus eritematoso sistémico. Aquí tenemos que destacar que esta glomerulonefritis tiene dos tipos, el de tipo 1 cuando es asociada o mediada por inmunoglobulinas y en cambio la de tipo 2 cuando va a estar mediada por el sistema de complemento, específicamente porque hay un fallo en el C3. Eh, Como tercera tenemos la nefropatía por inmunoglobulina A. A esta también se le denomina una enfermedad de Berger. Aquí lo que sucede es que hay una formación inadecuada de la inmunoglobulina A y esta inmunoglobulina A anormal se deposita en el riñón y esta termina por dañar el riñón, dando por sí el síndrome nefrítico. Esta va a ser la causa más frecuente y como podemos ver, a mayor incidencia en los hombres que en las mujeres. Otra de las causas es el síndrome de Gould-Pasteur. Este se va a dar ya en adultos. Aquí hay anticuerpos anti de la membrana glomerular y también por anticuerpos contra el colágeno de tipo 4. El síndrome de Alport es una de las causas raras. Si es que hablamos de causas hereditarias, esta es la causa principal. Um, la, el mecanismo fisiopatológico es que hay una mutación en el colágeno 4 y no solo hay el síndrome nefrítico y un daño al riñón, sino que estos pacientes también se van a presentar con una retinopatía y con sordera. Y por último, la glomerulonefritis proliferativa difusa. Esta es básicamente una manifestación de una enfermedad que es el lupus eritematoso sistémico y de presentarse es la más común y también la más grave. Entonces, ¿cómo se va a dar en cambio todas las manifestaciones clínicas en estos pacientes? Como ya vimos, una arteriola aferente, una arteriola eferente, todo lo que son los capilares y aquí está ampliado lo que es el endotelio y por este otro lado los podocitos. Entonces, el mecanismo principal es esta oración de aquí. Tenemos una inflamación. Esta inflamación libera citoquinas por la activación del sistema inmune y la liberación de citoquinas va a dar el daño del capilar glomerular. Entonces, como podemos ver aquí, esto es normal. Tenemos un endotelio y los podocitos completamente intactos. La inflamación que van a dar todas estas enfermedades que les mencioné, lo que van a hacer es terminar por dañar esta barrera y ahí vamos a tener la pérdida de proteínas, que como ya vimos tenemos una proteinuria, pero el rango es menor al rango nefrótico. Y también vamos a dar la hematuria, es decir, nosotros vamos a ver las células, los glóbulos rojos, que en este caso tienen la característica de ser dismórficos. Cuando nosotros en un examen lo leemos y decimos que tienen glóbulos rojos dismórficos, eso nos indica daño glomerular y se traduce en la clínica como la hematuria. Aquí lo que podemos ver son las coloraciones rojizas, lo que nos indica los cilindros de los glóbulos rojos. Entonces, como ya tenemos el glomérulo que va a estar inflamado, hinchado por todo esto de la liberación de citoquinas, lo que va a hacer es que hay una disminución, esto comparte con el síndrome nefrótico, va a haber una disminución del flujo sanguíneo a través del glomérulo. Esto disminuye. Y como vimos en el anterior, al disminuir el flujo sanguíneo también disminuye la tasa de filtración glomerular. En la clínica, eso se va a traducir de un lado con la oliguria, es decir, un paciente que orina menos de 400 mililitros al día, y también con la proteinuria, pero con el rango menor al rango nefrótico. Y aparte de eso, también nos da una acumulación de la urea y de la creatinina, que en la clínica la conocemos como la azotemia. Por último, y el mismo mecanismo que vimos arriba, el hecho de que haya una disminución en el flujo sanguíneo por el glomérulo va a hacer que se active la producción de renina. La producción de renina ayuda a que se active el sistema renina-angiotensina-aldosterona y esto termina por crear la hipertensión, que es lo que vemos en los pacientes. Entonces, con la fisiopatología y explicada las manifestaciones clínicas,
ya las hemos visto. La primera, la hematuria, que como podemos ver en la imagen es la orina roja o café, a veces también denominada la orina Coca-Cola. La hipertensión, que es algo súper marcado en los pacientes. El edema, que siempre se va a ver en miembros inferiores. Y por último, la tasa de filtración glomerular nos va a dar la oliguria que ya vimos y los síntomas urémicos. Esto puede ir de un rango como es la anorexia, vómitos, náuseas, etcétera. Entonces, la hematuria también puede ser, como ya habíamos dicho antes, una macrohematuria, es decir, cuando ya tenemos la orina roja o color Coca-Cola, pero también se podría presentar como una microhematuria. En ese caso, nosotros diríamos que hay hematuria cuando hacemos el examen del sedimento urinario. En la parte del diagnóstico, el primero va a ser el uroanálisis, como podemos ver en la imagen. Entonces, primero la hematuria, la acantosis, que igual ya la habíamos visto en otra de las imágenes, que va a ser esta deformación eh, de los eritrocitos se caracteriza por estas espinas en lugar de ser completamente redondos, la presencia de los glóbulos rojos en orina, una proteinuria que va a ser menor de 3.5 gramos al día, una piura estéril y a veces se puede presentar glóbulos blancos, esto cuando ya estamos asociados a una infección. En sangre lo que vamos a ver va a ser un aumento de la creatinina, la disminución de la tasa de filtración glomerular, como ya vimos por una disminución del flujo sanguíneo al riñón, la azotemia, que igual ya vimos por la falla de la membrana, y esto con un aumento del boom. Y en cuanto a los anticuerpos, esto se pide por la etiología. Entonces, dependiendo de la glomerulopatía, el médico puede solicitar anticuerpos específicos a esta glomerulopatía para poder dar un diagnóstico certero de qué es. Y el complemento, igual como ya vimos, les regreso, hay algunas enfermedades como es la glomerulosclerosis, la glomerulonefritis membranoproliferativa, que está mediada la de tipo 2 por complemento y la de tipo 1 por inmunoglobulinas. Ya. Y por último, la biopsia es igual que en el síndrome nefrótico para confirmar cuál de todas las glomerulopatías es la causal en nuestro paciente. Entonces, igual, ahí ya están pintaditos todo lo que son la acantosis. Aquí lo que podemos ver es los cilindros del glóbulo rojo. Esta es una microfotografía. Aquí igual está otro ejemplo. Entonces, este es un cilindro de las células de los glóbulos rojos. Entonces, las líneas de color rojo, eso nos enseña las células, los glóbulos rojos, y en general toda esta unión lo que va a hacer es formar el cilindro de los eritrocitos. Entonces, de las placas que tenemos son de las más comunes. La primera que vimos, la glomerulonefritis post-estreptocócica. Recordarles, esta se presenta más en niños, siempre se va a ver después de una infección como es la faringitis, 1 o 2 semanas después, o cuando hay una infección cutánea, 3 o 4 semanas después. Entonces, cuando se les hace una biopsia a estos pacientes, ¿qué es lo que nosotros vemos? La línea punteada nos representa lo que es la cápsula de Bowman. Pero si se acuerdan en las otras fotos, lo que aquí nos hace falta es el espacio de la cápsula. No tenemos el espacio de Bowman. Es por eso que también lo marca, porque no tenemos ese espacio, está reducido. Aparte de eso, también vemos una hipercelularidad que la podemos ver en las células del mesangio y también en las células del endotelio. Aparte de eso, también vamos a ver la presencia de los neutrófilos que nos van a indicar las células de color celeste. Sí le pueden ver más o menos las inclusiones que son características de los neutrófilos y también vamos a ver monocitos en este caso. Aparte de esa placa, también lo que se puede pedir es una inmunofluorescencia y eso es lo que nosotros vemos en esta imagen. Entonces, en la inmunofluorescencia lo que se va a ver es un depósito del complemento C3. Entonces, todo lo que tiene este componente va a brillar de este color verde en el examen de la inmunofluorescencia y eso nos da un resultado positivo y confirmatorio de que es glomerulonefritis post-estreptocócica. Otra de las enfermedades es la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Aquí lo que nos va a indicar el patólogo es el patrón o la formación en media luna que se ve en la parte de aquí. Esto se va a dar por una hipercelularidad, entonces aquí se ve mucho mejor.
Como podemos ver, igual se ve bien el borde de la cápsula de Bowman, pero el espacio de Bowman igual está disminuido, casi no se nota, y ahí es donde nosotros vemos este cambio, esta hipercelularidad en el patrón de media luna. Entonces, ¿cómo nosotros tratamos a estos pacientes? La primera, terapia de soporte, que se parece bastante al síndrome nefrótico. Primero, la dieta baja en sodio, porque como ya vimos, queremos disminuir el edema y en el caso de los pacientes también disminuir la hipertensión. La restricción de líquido por lo mismo. Y ya en cambio en la terapia médica, pacientes con la proteinuria que vimos y también la hipertensión, se les va a dar los IECA o los ARA2. Si tenemos pacientes que tienen edema y aparte también la hipertensión severa, en ese caso se utilizan mejor los diuréticos. Si es que ya tenemos el antecedente, el paciente ya vino con un diagnóstico de nefritis lúpica, aquí es igual una terapia de inmunosupresión. El síndrome de Good-Pasteur, que también vimos en la etiología, va a ser específicamente por plasmaféresis. Y en caso de que haya una insuficiencia renal severa, sea por complicaciones de nuestro paciente o porque el paciente llega al hospital de esa forma, se tiene que considerar la terapia de sustitución renal. Esta terapia puede ser bien hemodiálisis o trasplante y esto ya vendrá por una evaluación posterior por parte del especialista. Entonces, ¿cómo nosotros podemos diferenciar entre estos dos? Primero vamos a hablar de cómo diferenciar en la parte de la presentación clínica, de la fisiopatología y por último por las causas. Entonces, en la parte de la presentación, lo que más tenemos que diferenciar es la proteinuria. Cuando hablamos del nefrótico, es superior a 3.5 al día y nefrítico es inferior. La hematuria es algo que es más característico del síndrome nefrítico y si se presenta en el nefrótico, como les había dicho, se asocia a otra inflamación o infección. En el caso del síndrome nefrítico, vamos a ver los cilindros que les indiqué en las fotos de los glóbulos rojos. El edema es más ligero, o menor que en el síndrome nefrótico y los otros síntomas que tienen es la oliguria, la azotemia, la hipertensión, que es algo súper marcado en los pacientes con síndrome nefrótico y también la piuria. En la parte del síndrome nefrótico, la proteinuria que ya vimos, la hipoalbuminemia que es lo más característico, el edema que empieza como vimos a nivel periorbital y que va muy rápidamente a todo el cuerpo, miembros, como vimos también se puede ir a crear el edema a nivel pulmonar o también pericárdico. Vamos a ver la hiperlipidemia, que como vimos es el mecanismo de compensación por parte del hígado. La hipertensión, pero que no se presenta en todos los casos, es la diferencia entre estos dos. Y también que estos pacientes tienen en cambio mayor riesgo de los tromboembolismos y de la infección. Tromboembolia porque se pierden los factores de coagulación que también son proteínas. Aquí se destaca la antitrombina 3 y el riesgo de infección porque como vimos se pierden inmunoglobulinas. Entonces, ¿cuál es la diferencia en la patofisiología? Primero que en el síndrome nefrótico hay un daño en los podocitos. Como vimos, se daña la membrana, dañan los podocitos, se daña la barrera de filtración y por lo tanto tenemos la pérdida de proteínas. En cambio, en el síndrome nefrítico, como vimos la I con la I, nefrítico de inflamación, tenemos una inflamación de todo lo que es la estructura del glomérulo, hay una disrupción de la membrana y eso es lo que nos lleva a la pérdida no solo de las proteínas, sino también de los glóbulos rojos y también la disminución del flujo glomerular. Y por último, en las causas podemos ver que son diferentes, la del síndrome nefrítico, como vimos, enfermedad de cambios mínimos en niños, la glomerulosclerosis segmental-focal, cuando hablamos de adultos, principalmente afroamericanos y los hispanos, y también nefropatía membranosa, principalmente en Europa. Y la secundaria, como vimos, la causa principal, la más clave, nefropatía diabética. Y en cambio el nefrítico es básicamente enfermedades que nos van a dar inflamación del riñón, las más comunes, glomerulonefritis postestreptocócica, que como vimos principalmente en niños, asociado a una faringitis o una infección cutánea, nefropatía IgA, el síndrome de Good-Pasteur, síndrome de Alport, es rara, pero si es que tenemos el antecedente de que es hereditaria, esta es la más común, y también la glomerulonefritis progresiva
rápida, que es la que vimos que tiene el patrón en media luna o la formación en media luna en la placa. Aquí, por último, este es un resumen. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Nosotros tenemos el síndrome nefrítico, hematuria, proteinuria menor de 3.5 y la hipertensión. Y el nefrótico, proteinuria superior a ese valor, hipoalbuminemia con edema y la hiperlipidemia por el mecanismo de compensación del hígado. Entonces aquí podemos ver cómo se daña. En el nefrótico, como vimos primero, los podocitos, va a haber una fusión de los podocitos, compárenlo con la parte de acá que es normal. Entonces, en lugar de que haya los espacios, estos se unen, hay un daño en la membrana, por lo tanto tenemos la pérdida de las proteínas. En cambio, en el nefrítico va a haber una destrucción por la inflamación en todo lo que son los podocitos, la cápsula, la membrana, y todo esto lo que va a hacer es la salida de las proteínas y de los glóbulos rojos, dando como resultado toda la parte de la clínica. Y aparte de eso, tenemos que mencionar que hay también un lugar en el medio entre el síndrome nefrítico y entre el síndrome nefrótico. Ahí es lo que nosotros llamamos el síndrome nefrítico nefrótico mixto. En ese caso, nosotros tenemos la hematuria, que era principalmente del síndrome nefrítico, y el rango de proteinuria, que es del nefrótico, es decir, superior a 3.5 gramos día. Entonces, ¿en qué se da esto? Principalmente cuando hay un daño severo y muy marcado de la membrana basal glomerular. Eso lo que va a hacer es la pérdida de los glóbulos rojos, que como vimos se traduce en la hematuria, y la proteinuria, pero con el rango nefrótico. ¿Y cuándo tenemos que pensar en este síndrome mixto? Cuando hablamos de una glomerulonefritis proliferativa difusa, que es en el caso de del síndrome nefrítico, o una glomerulonefritis membranoproliferativa. Ok. Denme un segundo. Ya. Les voy a compartir ahorita estos dos. Ya. Entonces, en la parte del tratamiento hay algunas herramientas que nosotros podemos usar como médicos y ahorita como estudiantes. Entonces, la primera es, por ejemplo, en pacientes que ya tienen el diagnóstico de nefropatía membranosa. Como nosotros vimos en el síndrome nefrítico, estos pacientes tienen el riesgo de desarrollar trombosis. Y como vimos en el tratamiento, lo que nosotros hacemos es dar terapia de anticoagulación. Entonces, esta es una herramienta que poniendo todos los datos del paciente, como pueden ver aquí, nos da una respuesta para ver si es que tenemos o no que dar un tratamiento de anticoagulación de tipo profiláctico. Otra de las herramientas que ya podemos ver es, por ejemplo, la dieta. Como vimos, tanto para el síndrome nefrótico como para el síndrome nefrítico, nosotros tenemos que dar una restricción del sodio. Esto para evitar en el síndrome nefrítico que promueve el edema, que como vimos es más generalizado, y en el síndrome nefrítico poder evitar la retención de sodio y por lo tanto la hipertensión que tienen estos pacientes. Entonces esta, por ejemplo, es una herramienta donde nos dice los alimentos como es por ejemplo la sal, todos los tipos de sal y cuáles son los sustitutos que nosotros le podemos decir a nuestro paciente como opciones para que sustituya y nosotros tengamos una disminución en el consumo del sodio. Entonces igual por ejemplo cuando hablamos de comidas, igual está por ejemplo todas estas salsas, aquí en esta página nos dice cuáles son los sustitutos que serían mucho mejor para poder disminuir el consumo de sodio y por lo tanto mejorar la calidad de vida del paciente ya a la larga. Ok, estas dos son dos herramientas que les quería compartir. Esta es por parte de la Fundación del Riñón y la otra, si no estoy mal, es de la Asociación de Nefrología Americana. Ahora, esto de aquí es, vamos a hacer antes de esto, antes de que pasemos. Ahorita vamos ya a ver lo que es 5 preguntas en el Kahoot y luego vamos a ver los 2 casos clínicos rapidito, pero antes de eso,
No creo que haya ningún problema para que accedan al Kahoot. Entonces, ya les pongo el código. Ya, entonces, porfa, para que entren al Kahoot, ponen este pin y ahí vamos a hacer todos las 5 preguntas y al final están justo los dos casos. Los dos casos no son más de tratamiento, son enfocados a la fisiopatología para ver qué es lo que entendieron, qué se les hizo más difícil, qué no les quedó claro para poder ver esas cosas. Bruno. Ya, creo que esperamos solo un minuto más a ver quién más se une y de ahí ya empezamos. Ya, listo, vamos ahí. Los casos tienen más tiempo, así que no se asusten, pueden leer y las otras preguntas son bastante fáciles y bastante cortas. Ya, vamos. Muy bien.
esta es la última pregunta y de ahí vamos con los casos. Ya, les voy a ayudar leyendo el caso por si acaso. Es un hombre de 44 años que acude al médico por historial de 2 semanas de hinchazón de las extremidades inferiores y una orina espumosa. Tiene un historial de infección crónica por hepatitis C. El examen físico muestra un edema con fobia con 3 cruces en la parte inferior de la pierna y los tobillos. ¿Qué evaluación adicional al paciente mostraría en los resultados? Un colesterol disminuido, lipoproteínas elevadas, antitrombina 3 elevadas o inmunoglobulinas elevadas. Ya. Este es el caso de una niña de 11 años que tiene historial de 2 días con orina de tipo Coca-Cola. Durante la semana pasada, su madre nota episodios de hinchazón facial. La paciente tuvo un sarpullido en la cara hace aproximadamente 4 semanas. Se muestra en la imagen una biopsia renal, un examen de inmunofluorescencia. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable? Enfermedad de cambios mínimos, glomerulopatía IgA, glomerulonefritis postestreptocócica o un síndrome de Alport. Ya. Muy bien, chicos. Ahora sí, si es que algo no les quedó claro, si quieren que algo les repita, todavía tenemos unos 20 minutos para resolver esas dudas. Pueden poner por el chat, no hay problema. Solo como un extra, vamos a revisar solo los 2 casos para que si hubo alguna duda el por qué era esa respuesta. Ya, entonces ahorita están viendo, este era el primer caso, el del hombre de 44 años que había tenido el edema en los miembros inferiores y también la orina de tipo espumosa, tenía el antecedentes de la hepatitis C y el edema que tenía 3 cruces. Entonces aquí la respuesta... Uy, Dios, se cortó. Chicos, ¿sí me escuchan? Sí, sí se te escucha. Sí, se escucha. Ah, ya, ok, es que me salió
me salió lo de la pantalla que el internet estaba mal. Ya, ok. Entonces aquí la pregunta era si es que nosotros hacemos una evaluación adicional al paciente, ¿cuál sería la respuesta, cuál sería el hallazgo en este paciente? Entonces, vamos a ir viendo respuesta por respuesta. En el primero, nosotros, esperen, no, esto no estaba. Ya, ahí sí. Vamos con las opciones que les puse. En el caso del colesterol no puede estar disminuido porque como les había explicado en el síndrome nefrótico el hígado tiene el mecanismo compensatorio, entonces lo que hace es producir más de estos productos. Por lo tanto el colesterol en estos pacientes estaría elevado. La respuesta correcta era el de las lipoproteínas. Por esa misma explicación, el hígado va a producir mayor colesterol, mayor lipoproteínas, tenemos LDL altos, triglicéridos altos. Entonces, si es que nosotros evaluamos de mejor manera al paciente o hacemos otras pruebas de diagnóstico, vamos a encontrar esto. La cistatina C, esta prueba se utiliza para ver la función renal y como nosotros vemos en un paciente que tiene síndrome nefrótico, no vamos a encontrar una función renal estable o normal, por lo tanto no tendríamos una cistatina con valores normales. En cuanto a la antitrombina 3, como dijimos, todos los factores de coagulación, incluido la antitrombina 3, son proteínas. Entonces, el síndrome nefrótico se caracteriza por la pérdida de proteínas. Por lo tanto, nosotros cuando hacemos exámenes de sangre, lo que tenemos es una disminución en estos valores. Entonces, tampoco podemos decir que es mayor. Y por último, las inmunoglobulinas es exactamente por la misma lógica, al ser estas también proteínas, va a haber una pérdida de las mismas, por lo tanto, en la evaluación saldría disminuidas, más no elevadas. Ya, y ahora con el del último caso, y creo que eso sería todo. Ya. Entonces, el segundo caso era el de una niña de 11 años. Aquí lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es, primero, el hecho de que hablamos de un paciente pediátrico, entonces ya podemos estar pensando en las causas. La otra es el historial, el antecedente de la orina de color Coca-Cola. El edema, que como vemos es a nivel facial, que es algo característico tanto del síndrome nefrótico como del nefrítico. Y por último, el antecedente más importante, que es el del rash. Como les había comentado, siempre que tenemos el antecedente de una infección cutánea o de una infección como es la faringitis, siempre se tiene que pensar en glomerulonefritis post-estreptocócica. Entonces, en este caso, la edad de la niña, el edema y más que nada este antecedente de la infección nos da ese diagnóstico. Y para confirmar la prueba inclusive nos da el examen de inmunofluorescencia, que esto también les mostré en la parte de las diapositivas. Esta prueba se hace específicamente para la glomerulonefritis post-estreptocócica. De las otras respuestas, el síndrome de Alport no podía ser, esa era la causa genética, es una causa rara y no tiene que ver con ninguno de los antecedentes que tenía nuestro paciente. Igual con lo que son la nefropatía de la IgA, que también les puse, que en este caso sí es, como dijimos, la principal causa de síndrome nefrítico, pero es más en adultos que de niños. Y lo último con la nefropatía membranosa, que tampoco cuadra con los antecedentes que tiene la paciente. Listo, chicos, eso creo que sería todo de mi parte. Si es que existe alguna duda. Claro, yo les ayudo con la presentación, pero no sé. Déjenme ver si es que sí se carga por aquí. Honestamente no estoy segura, pero intentemos. Sí, si es que deseas, puedes mandarle a Anaí y ella nos pasa y les enviamos a los chicos. Ya. Intentemos si es que funciona, porque creo que sí vale ahorita. Si es que se carga de una. Si Sí, no, sí se yo le... le mando a Anaí para que ella les mande a ustedes. No, dice que es muy pesado. Ya, entonces yo le comprimo y le mando a Anaí y ella les comparte a ustedes. Muchas gracias. Ya, listo, Bueno, chicos.
Creo que si no hay preguntas de parte del movimiento y de la asociación, solamente agradecerte por la conferencia. Creo que ha sido muy enriquecedora. Todos hemos aprendido mucho más de lo que es síndrome nefrótico y nefrítico. Igualmente, gracias a todos por venir y una linda tarde para todos. Muchas gracias. Gracias.